Antes comentaba José Manuel que no sabía que iba a comentar su presentación. Yo lo tengo aún más complicado todavía, si cabe, porque creo que se ha visto el grueso de todos aquellos aspectos relevantes en materia de coordinación con las empresas de trabajo temporal. No obstante, intentaré dar alguna pincelada que os ayude a afrontar el tema de la coordinación desde un punto de vista positivo. En primer lugar, comentaros que STEF es una empresa también dedicada al ámbito logístico, con una pequeña particularidad, y es que nosotros nos dedicamos única y exclusivamente al almacenamiento y distribución de productos bajo temperatura controlada, ¿vale? No manipulamos otro tipo de mercancía que no sea bajo temperatura regulada, con todas las particularidades que eso puede conllevar, ¿vale? Os han presentado ya un montón de normativa, de reales decretos, por lo tanto yo no voy a incidir en ello. Lo único, pues sí quería que vierais quizá la cantidad de normativa que existe en materia de coordinación, y específicamente en materia de coordinación con las empresas de trabajo temporal, y todas ellas vienen a decir lo mismo. Es la integración del trabajador de una empresa de trabajo temporal dentro de la compañía como si fuera uno más de esa compañía, evitando los temas que han comentado antes de cesión ilegal, evidentemente, pero a efectos preventivos yo entiendo que el trabajador de la empresa de trabajo temporal debe tener los mismos derechos y también los mismos deberes que cualquier trabajador de una empresa usuaria, ¿vale? Insisto, no voy a hacer mención a la normativa, ahí la tenéis registrada, pero bueno, si necesitáis consultar algún aspecto normativo, aquí tenéis todo lo que podéis recoger. Mi ponencia iba a versar fundamentalmente cuáles son las obligaciones de la empresa usuaria, ¿no? Hemos visto el otro lado a través de Nuria, es decir, cuáles son las obligaciones de la empresa de trabajo temporal, y yo voy a incidir un poquito más en cuáles son las obligaciones que tenemos nosotros, las empresas usuarias, de este tipo de trabajadores, ¿vale? En primer lugar, ¿qué es obligatorio recopilar de la ETT? En primer lugar, la actitud médica. Ya se ha hablado anteriormente que si no hay una prestación, o sea, si no tenemos una certificación de que ese trabajador está capacitado para desarrollar su labor desde un punto de vista seguro, no se puede empezar. Antes hablabais de la obligatoriedad. Nosotros, en ese sentido, Guillermo, porque te he visto antes que lo comentabas, tenemos una premisa muy clara con el trabajador de ETT, y es que si no se hace el reconocimiento, no trabaja con nosotros. ¿Es así? A ver, ¿eso es voluntario? Sí, es voluntario, pero también es voluntario que nosotros decidamos si contratar a un trabajador o no. Entonces tenemos esa posibilidad, ¿no? Antes de que se incorpore a nuestra compañía, se lo comentamos. Dice, para trabajar en nuestra compañía tiene que hacerse usted el reconocimiento médico. Tener en cuenta que nosotros trabajamos en muchos de nuestros almacenes frigoríficos a menos 25 grados bajo cero, ¿vale? Los problemas de carácter circulatorio pueden verse agravados en ese régimen de temperaturas. Y nosotros, pues, tenemos que cubrirnos de alguna manera por si alguien padece un tipo de patología cardíaca, que no trabaje dentro de nuestras instalaciones. Preferimos ser más exigentes en esa materia. Además, como se explica muy bien a qué nos dedicamos, el trabajador puede decidir si quiere trabajar con nosotros o no, ¿vale? Las cualificaciones y las capacidades requeridas para desarrollar el puesto de trabajo, ¿no? Ya se ha comentado antes, no se puede poner a un trabajador a desarrollar unas tareas si no está capacitado para ello. Luego, tenemos que garantizar que el ETT ha recibido la formación o la información sobre nuestro puesto de trabajo. O sea, no es solo trasladarle a la ETT que la información y la formación necesaria, sino garantizar que ha sido recibido, ¿vale? Porque en la coordinación, como hablábamos, el traspasar información, el intercambio de cromos es muy habitual, pero tenemos que garantizar que se ha recibido.
Y eso pues tenemos que garantizarlo a través de documentos escritos, ¿vale? La información del trabajador cedido de los riesgos existentes y de las correspondientes medidas de prevención, ¿vale? Eso es algo que ya hemos visto, tampoco voy a incidir. La prohibición de que se inicie la actividad hasta que no se haya garantizado todo lo demás. Es decir, si no tenemos la garantía de que el trabajador ha pasado por ese checklist con todo ok, no trabaja, ¿vale? Información a los delegados de prevención o representantes legales, en el caso que no los hubiera. Nosotros mensualmente comunicamos a nuestros delegados el listado de trabajadores, así como una serie de documentación adicional, ¿vale? Y lo que es más importante aún, que la empresa informe a su servicio de prevención, a la organización preventiva, ¿no? Porque si no estamos informados de la incorporación de trabajadores de empresa de trabajo temporal, poco podemos hacer. Parece algo obvio, pero yo por lo menos en los inicios en los que empecé mi compañía no era tan obvio. Entonces se cogían ETTs alegremente y no había esos cauces de comunicación. Afortunadamente, como ya decían, la concienciación ha mejorado mucho y esos cauces de información ya existen, ¿vale? Y por último, facilitar al trabajador la posibilidad de dirigirse a los delegados de prevención de la empresa usuaria. Eso es un derecho que tiene, que bueno, pues generalmente no hacen uso, pero hay que habilitarles esa posibilidad, ¿vale? Esto es las obligaciones preventivas que se deben establecer antes de la contratación, ¿vale? Pero también hay unas obligaciones durante, ¿vale? La empresa usuaria, en todo momento, debe ser responsable de las condiciones en las que ese trabajador va a efectuar su actividad laboral. O sea, no es solo ya informarle y formarle, sino garantizar que durante la ejecución de esas tareas las condiciones de trabajo sean las adecuadas, ¿vale? No se puede encomendar a un trabajador tareas ajenas para las que ha sido contratado. Esto es muy habitual también. Bueno, contrátame un mozo que... Ya, pero ¿qué es lo que va a hacer? Porque muchas veces al final el mozo almacén acaba haciendo de todo. Entonces, no se puede contratar a alguien sin que disponga de una serie de capacitaciones para el desarrollo de esa actividad. Luego lo veremos más adelante, más desarrollado. La normativa también dice algo muy específico respecto a este tema, y es que cuando haya una concurrencia de dos empresas, deben contemplar la posibilidad de que un trabajador de empresa de trabajo temporal también participe de esa actividad, ¿vale? Y así lo recoge también la legislación. Y luego, además, para que la vigilancia de la salud que se efectúe a los trabajadores, bien sea al inicio, bien sea periódica, debe haber un control de las condiciones de trabajo. O sea, es decir, la evaluación de riesgos debe estar siempre actualizada de cara a que los protocolos que se le deben aplicar sean los adecuados, ¿vale? Esas son las obligaciones que tenemos tanto antes como después, que bueno, pues está muy bien. Como hemos comentado, es quizá el aspecto de la coordinación que más controlado está, que más normalizado está, pero ¿qué hacemos para llevar a cabo? ¿Cómo podemos hacer que todo esto sea posible? ¿Vale? Yo voy a comentar lo que yo considero que son las bases y que las que nosotros hemos establecido y que nos han permitido que la coordinación ante las ETTs esté con un nivel de control, entendemos que notable, ¿vale? En primer lugar, y para mí lo más importante, es que los servicios de prevención de las compañías participen en el establecimiento de los condicionantes cuando se hace un contrato con una ETT. Si el servicio de prevención es ajeno a la negociación con la ETT, estamos perdidos. Ese es el principio de nuestro fracaso. Afortunadamente, yo por lo menos en la empresa a la que pertenezco, a base de mucho sacrificio, hemos conseguido que en las negociaciones que se hacen con las empresas de trabajo temporal nosotros participamos. Es decir, en esas reuniones en las que se establecen temas tarifarios, temas de horas, etcétera, etcétera, también participamos nosotros. ¿Por qué? Porque se tienen que tratar condicionantes relativos a las disposiciones de seguridad y salud que son el momento, porque si no se fijan desde el principio, luego ya poco podemos hacer.
he hecho un pantallazo de lo que es el procedimiento de compras de mi compañía, en el cual se fijan las condiciones en las que trabajamos con las empresas de trabajo temporal. Y en uno de esos puntos de ese condicionado están las disposiciones mínimas de seguridad y salud. Y gracias a ello sí que se puede desarrollar la coordinación de actividades. Anteriormente, no era así. Antes había un acuerdo comercial entre las empresas de trabajo temporal, la dirección, la dirección de la empresa, se establecían unos condicionantes, se hacía una pequeña alusión a los aspectos preventivos, los que marcaba la legislación, pero no se hacía mucho más. Gracias a que ya participamos en esas reuniones, evidentemente la coordinación es posible. E insisto, para mí este es el punto prioritario. Si vuestras compañías no os hacen copartícipes en las negociaciones con las ETTs, es complicado la coordinación, ¿vale? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que participar? Porque en ese acuerdo que firmaremos con la ETT vamos a establecer unos requisitos mínimos obligatorios, ¿vale? En cuanto a formación, información, capacitaciones. Hablaba antes usted, creo, en relación al tema de los conductores. Nosotros sí hemos contratado conductores a través de empresas de trabajo temporal. No es un perfil habitual, ¿vale? Pero sí lo hemos hecho. Y la coordinación ha conllevado el exigir una serie de aspectos adicionales a lo que pueda ser un mozo de almacén, como pueda ser el CAP, los puntos, y evidentemente los carnets de conducir, etcétera, etcétera, ¿eh? Pero eso sí es una modalidad que la hemos tenido. Cada vez menos, también es cierto. Los exámenes de salud, nosotros en esas reuniones con las ETTs, en esas reuniones de negociación, especificamos los protocolos, que ya hemos hablado en muchas ocasiones. Nuestros protocolos son un tanto más específicos por el tema del frío, ¿vale? Los EPIs, en los cuales además indicamos sus características, lo veréis un poquito más adelante, especificamos absolutamente todo. ¿Por qué? Porque luego nos encontramos, creo que comentaba, con un trabajador que le pone a trabajar con unos EPIs que no son del todo adecuados, son los más económicos o los más básicos, pero no son aptos para nuestra actividad. Entonces lo especificamos. Luego, en la negociación se puede establecer si esos EPIs los aporta la empresa usuaria o los aporta la ETT, en función de una negociación económica, evidentemente. A lo mejor a la ETT nuestros EPIs son caros, y a lo mejor por nuestro volumen de compras podemos refacturar a la ETT esos EPIs y a ella le sale más económico. O a veces no, a veces ellos tienen un volumen de compras que le permite realizar sus propias compras, ¿vale? Y establecemos también en esa negociación qué debe hacerse ante accidentes o incidentes. Hablábamos antes de que tiene que haber una participación de ambas empresas. Nosotros los fijamos ya de antemano, ¿vale? ¿Qué nos encontrábamos a veces? Por comentaros ejemplos del día a día. Un trabajador tenía un accidente y no sabía qué tenía que hacer. No sabía lo que tenía que hacer. No sé si os ha ocurrido alguna vez, pero no sabía cuál era su mutuo accidente, no sabía si que tenía que llamar a su responsable, no sabía que tenía que comunicar a su responsable directo de la empresa usuaria que había tenido un accidente. Comentaban por ahí que alguna vez se marchaba alguno y bueno, pues que había tenido un accidente. Eso también se fija en las negociaciones, en el pliego de condiciones, de que el trabajador debe recibir información de cómo actuar ante un accidente, ¿vale? Evidentemente nosotros también hacemos una investigación, comparto la idea de que debamos investigar el accidente, porque al final el accidente que tiene un trabajador de una ETT lo podemos tener nosotros y para nosotros es importante. Y luego también el establecimiento de unos plazos. Nuria comentaba antes que las empresas somos muy dadas, sobre todo los operativos, a pedir 10 trabajadores de ETT a las 7 de la tarde para mañana a las 8. Como decía, es imposible tener un examen de salud de un día para otro. Entonces, establecemos unos plazos en el cual, si hay un preaviso acorde a un sentido común, pues solicitamos que el trabajador venga con su certificado médico. Pero si pedimos de un día para otro, exigimos que en el plazo de X días, ¿vale?, en función del puesto de trabajo, ese trabajador tenga su reconocimiento médico. Lo que sí pedimos es que tenga la cita del reconocimiento médico antes de incorporarse, porque cita sí que te la pueden dar, ¿vale?
hay que ser realistas. Lo que dicen es que debe entrar con su certificado de aptitud médica, pero la realidad nos dice que no siempre es así. Entonces establecemos unos plazos muy restrictivos, eso sí, y evidentemente si es un trabajador que va a estar una semana, vemos esa casuística específica, ¿vale? Procuramos que esas situaciones no se den y de hecho ya apenas se dan, ¿eh? Son situaciones muy excepcionales. También he hecho un pantallazo de, no se ve muy bien, de los reconocimientos médicos, ¿vale? Los naranjas son los obligatorios, como podéis ver son todos. Nosotros exigimos que en función del puesto de trabajo el reconocimiento médico se haga o no se haga. Por nuestra actividad se lo exigimos a todos los puestos, ¿vale? Como os decía, en este pliego de condiciones iniciales incluimos todo. Los protocolos médicos. Estos son documentos sacados de nuestras negociaciones con las ETTs. Nosotros les pasamos, en función del puesto de trabajo, qué protocolos deben aplicarse. Y lo que hacemos es revisar esos protocolos de tal manera que si no ha pasado por esos protocolos, no damos el examen de salud como válido, ¿vale? En cuanto a las EPIs, igual. Les marcamos cuáles deben ser las características de esos EPIs. Si no cumplen esas características, igualmente pues lo echamos para atrás, ¿vale? Pero bueno, al principio siempre uno tiene que ser más flexible, sobre todo cuando arranca este tipo de procedimientos. Pero una vez que está instaurado, la flexibilidad debe ser mínima, ¿eh? Nos hemos encontrado situaciones en las que a lo mejor ponían un abriguillo a un pobre trabajador y le metías a una cámara a 25 grados bajo cero. Evidentemente, al cabo de 10 minutos empieza a sentir un frío. Y luego puedes ver que el abrigo pues, no cumple con las especificaciones que nosotros tenemos marcado. O igualmente los guantes, donde las extremidades son la parte del cuerpo que primeramente empieza a enfriarse. Por tanto, todo lo que hagamos en la fase inicial de negociación y que quede establecido, evidentemente eso es algo que vamos a ganar para el futuro. ¿Cuál es el segundo punto importante? El conocimiento de qué va a hacer ese trabajador, ¿vale? Es muy típico oye, necesito 3 ETTs. Ya, pero ¿qué es lo que va a hacer? Vamos a ver aquí No. Tenemos que tener muy claro cuáles son, y sobre todo los servicios de prevención, cuáles son las tareas que va a desarrollar, ¿vale? ¿Cómo se consigue eso? Haciendo un análisis de puesto desde el primer momento. Los técnicos de prevención tienen que bajar a campo, conocer muy bien cuáles son las actividades, hablar con los responsables que son los encargados de contratar los trabajadores de ETT, ¿vale? Y decir, oye, ¿para qué quieres el ETT? Pues mira, quiero que vaya a hacer esto y esto. Y en función de eso, preparar una evaluación de riesgos adecuada a la actividad que va a desarrollar el trabajador de empresa temporal. Es importante que conozcamos el alcance de todas las tareas, porque ¿qué es lo que suele ocurrir? Que en principio se contrata el ETT para una determinada tarea, pero luego lleva otras tareas asociadas que no nos han comentado. Os pongo ejemplos prácticos, yo soy muy de ejemplos. Cambio de baterías en una traspaleta eléctrica. ¿Eso se enseña? ¿Se forman las ETTs a cómo cambiar una batería? No se enseña. Entonces, tenemos que evaluar cuáles son los riesgos asociados al cambio de una batería y ponerlo en conocimiento de la empresa de trabajo temporal. Evidentemente, nosotros para este tipo de casos lo que hacemos es una pequeña acogida, como hablaba antes Guillermo, pues dependiendo de lo que se pueda, durante las primeras horas de ese trabajador, donde se le formen distintos aspectos, no solamente los aspectos operativos, que al fin y al cabo siempre son los más importantes, cómo manejar un equipo de radiofrecuencia o para hacer picking por voz, etcétera, etcétera, sino también cómo cambiar una batería, cómo se acciona una puerta de un muelle, cómo se acciona una rampa de un muelle. Todo eso, hay una serie de personas que hacen una acogida de este trabajador y le enseñan a utilizar esos equipos. Eso es fundamental, porque si no, como apuntaban antes, a las 2 horas probablemente tengamos un accidentado, ¿no? ¿Cuál es otra de las bases que yo considero necesarias para desarrollar una coordinación adecuada? Una información directa y anticipada de la incorporación de ese trabajador. ¿Qué es lo que ocurre?
La premura hace que muchas veces responsables operativos de los centros de trabajo contraten un trabajador de una ETT y no seamos conscientes de ello. Aunque existen cauces que nos permiten enterarnos de cuándo se va a incorporar, a veces hemos detectado que no siempre ocurre, ¿vale? Y un responsable operativo puede contratar un trabajador y no enterarnos. ¿Qué es lo que hemos diseñado nosotros del servicio de prevención? Algo muy sencillo, algo que ya tienen las empresas de trabajo temporal, que son el acceso a sus portales. Yo lo que solicito es un acceso a sus portales, un acceso máster, que me permita en todo momento saber qué trabajadores están dados de alta. Os he hecho unos pantallazos de varias empresas de empresa de trabajo temporal con las que trabajamos. No estáis vosotros, pero bueno, todo es cuestión de ir viéndolo, de hablarlo, ¿vale? El tema es que nosotros lo que hacemos es diariamente el equipo entra en los portales y ve si ha habido algún alta, ¿vale? Esto en teoría, insisto, no debe ocurrir, pero como tenemos que digamos, descartar todas aquellas disfunciones que se puedan producir, ¿cómo podemos saberlo? Pues a través de estos portales. Yo hago un filtro en función del centro de trabajo y veo si se ha incorporado alguien nuevo. Como me salen las fechas de contratación, hoy no ha habido ninguna incorporación, perfecto. Afortunadamente, generalmente nos lo suelen decir. Oye, voy a contratar a 3TT. Pues, y eso nos pone en alerta para establecer todo lo que es la coordinación. Pero cuando eso no ocurre, tenemos que tener sistemas alternativos. ¿Cómo? A través de estos portales, que la verdad es que suelen ser bastante útiles porque disponemos de gran información de esos trabajadores que nos ayudan a mejorar la coordinación, ¿vale? Además de tener acceso a esos portales, nosotros tenemos que tener una herramienta que nos permita la gestión ágil de la coordinación. Cuando trabajas con... Nosotros no tenemos tantos ETTs como comentaba José Manuel, pero también tenemos un volumen considerable. Es muy complicado gestionar la coordinación y toda la documentación asociada de este tipo de trabajadores si no tienes una herramienta, ¿vale? Nosotros hace 2 años, tras un análisis de varias herramientas de trabajo, nos decidimos por esta en concreto, ¿vale? De la cual no voy a hacer publicidad, pero bueno, está ahí puesta, que nos permite diseñar una serie de perfiles de tal manera que la coordinación de actividades empresariales, no solo de ETT, sino de empresas de transporte, subcontratas, cualquier tipo de subcontratación que hagamos, generamos unos perfiles que nos permiten solicitar, en este caso a la ETT, la documentación de ese trabajador, ¿vale? Lo que hacemos es damos de alta a la ETT, damos de alta a los centros de trabajo y damos de alta a cada uno de los contactos de nuestra ETT, ¿vale? Nosotros tenemos en cada una de las provincias o centralizadas, depende de la empresa de trabajo temporal, cada uno tiene su modelo, una serie de contactos en los cuales tienen la responsabilidad de cargar la documentación aquí. Esa documentación nos la cargan y nosotros la visamos, de tal manera que podemos rechazar si un carné de carretilla no se ajusta a lo que nosotros tenemos establecido. Pues yo qué sé, por ejemplo, a veces vemos carnet de carretilla que no tienen parte de práctica. Pues eso lo rechazamos y comunicamos a nuestro centro de trabajo, es decir, este trabajador no es apto para trabajar, por cuanto no dispone de la capacitación de ese equipo de manutención. Evidentemente necesitamos esta herramienta porque el volumen de documentación y de trabajadores es tal que el intercambio de documentación a través de mail llega a un momento que no es operativo. Esta herramienta nos da mucha agilidad, nos da también mucho trabajo, pero sí nos permite hacer una coordinación ágil, que al fin y al cabo es lo que nosotros necesitamos. ¿Cuál es el siguiente pilar que para mí es básico? Se habla mucho de la información y la formación. Para nosotros es básico que esa información y esa formación, aparte de ser específica de nuestra actividad, si os dais cuenta, hoy os he puesto un pantallazo de un manual de acogida dirigido a trabajadores de ETT. Nosotros, tras
varios años de trabajo vimos cuáles son los riesgos que afectan a nuestra plantilla y por tanto también a una empresa de trabajo temporal. Hicimos un manual con todos aquellos riesgos que existen asociados a sus medidas preventivas. Pero son riesgos específicos de nuestra actividad, aunque comunes a muchos almacenes logísticos, evidentemente, y lo que hacemos es que sea visual. Esto es una evaluación de riesgos. Esto es una evaluación de riesgos, pero con un, digamos, con un diseño mucho más visual. Porque al final, cuando tú das a un trabajador de una empresa de trabajo temporal un tocho de 70 páginas de una evaluación, sabemos lo que va a ocurrir. Sabemos lo que va a ocurrir. Y es que muy probablemente no lo lea. ¿Vale? Entonces, nosotros hemos diseñado unos manuales dirigidos a este colectivo de trabajadores que sean lo más visuales posibles. ¿Por qué? Porque entendemos que tienen que llegar y tiene que haber una aprehensión por parte del trabajador. Y no lo conseguiremos si no diseñamos mecanismos de información que sean atractivos para el lector. Os pongo ahí una típica evaluación que pues las miles de coordinaciones que hacemos nos aportan a veces a alguna empresa. Son 40 páginas en ese formato y evidentemente, salvo algún técnico de prevención, esto no se lo lee nadie, ¿vale? Entonces, la información tiene que aportar un valor. No valen las típicas evaluaciones de riesgo genéricas que yo creo que cada vez están más superadas, pero aún así nos los seguimos encontrando evaluaciones que no aportan valor y que además se convierten en un mero intercambio de documentación que al final no cumple con el objetivo de la coordinación. Hablaban antes de que hay que simplificarlo, de que nos complicamos en exceso, y es cierto, es cierto. Por eso de intentar cubrir todos los riesgos, no vaya a ser que luego la inspección... No, apórtale la información que le vaya a ser útil. No le aporte los riesgos del administrativo, no le aporte los riesgos del técnico de mantenimiento, no. Apórtale la información que le vaya a ser útil, ¿vale? Y luego, evidentemente, necesitamos garantizar que ha habido una aprehensión de esos conocimientos. Nosotros lo que incluimos en este manual de acogida es un cuestionario final que pedimos a la empresa de trabajo temporal que nos lo devuelva firmado y rellenado por ese trabajador. Es la única manera de que tenemos constancia de que supuestamente el trabajador ha leído esa información. Porque muchas veces no tenemos la garantía de que el trabajador que se ha pedido de un día para otro haya podido adquirir esos conocimientos. La formación debe ser constante, y además debe ser participativa hacia los trabajadores de una ETT. Nosotros, cuando, al igual que salía antes una fotografía de donde estaba reunido un grupo de trabajadores, entre los cuales podían estar los ETTs, nosotros lo que hacemos es hacer copartícipes de esa formación a los trabajadores de empresas de trabajo temporal. ¿Cómo? Pues si hay un simulacro de evacuación, hacemos que participen. Se les da una formación previa sobre cuáles son los comportamientos que se deben mantener. Si incorporamos un equipo de trabajo nuevo, porque la tecnología sigue avanzando, se les hace copartícipes de esa formación, ¿vale? Porque al final, si no hacemos copartícipes de esa formación, en algún momento podemos tener un punto débil donde nos lleve a que veamos algún tipo de accidente, ¿vale? Que de hecho ocurren. Y el otro punto importante son la investigación de los accidentes e incidentes a los que ya he hecho antes alusión. Yo creo que deben ser estudios compartidos entre ambas empresas. Y aún más, debe haber un papel principal por parte de la empresa usuaria. Las personas que trabajan en la administración de una ETT están en sus oficinas. Realmente la responsabilidad yo creo que recae en mayor medida sobre nosotros. A ver, nosotros tenemos los jefes de equipo, los responsables de almacén que están en un contacto directo. Evidentemente hay que pedir la investigación a la ETT, sí, por supuesto, tiene que haber una cierta implicación, pero yo creo que el papel primordial tiene que desarrollarse por parte de la empresa usuaria. Y si esto no lo hacemos, podemos en el futuro tener problemas aún mayores.
Quería haceros referencia a la figura del implant, que está mal escrito, por cierto. Es una figura que cuando una empresa tiene un nivel de contratación elevado, se puede solicitar. ¿Qué es un implant? Un implant es un trabajador de la empresa de trabajo temporal, ¿vale?, que se acopla, digamos, o se sumerge dentro de la propia empresa usuaria y que sirve de enlace entre los trabajadores de ETT y la empresa usuaria. Lo que pasa es que su ubicación física es dentro de la propia empresa usuaria. Nosotros, en aquellos centros en donde tenemos un mayor volumen de contratación, se ha negociado y se ha visto como una herramienta útil, supongo que vosotros la tenéis, también, sí. Una herramienta útil de cara a esa coordinación. Hablamos siempre de la coordinación, de juntarnos, de sentarnos. Nosotros lo hemos visto muy útil. ¿Por qué? Porque es una persona que nos permite establecer unos lazos entre ambas empresas que muchas veces nosotros no tenemos tiempo, ¿vale? Por ejemplo, la entrega de EPIs, pues con esta persona se puede coordinar. Vamos a hacer una formación sobre el uso del picking por voz, pues coordinamos que los trabajadores de TT también se incorporen a esa formación a través de esta persona. La gestión documental que nosotros solicitamos a través de nuestra aplicación se encarga esta persona. Evidentemente, esto requiere de un cierto volumen de contratación, de que las cosas vayan bien y se contraten muchos trabajadores, lo cual yo creo es bueno para ambos, ¿no? Y por tanto, la figura del implant es sinónimo de que las cosas van bien, ¿no? Sí quería comentarlo porque es una figura que no sé si es muy conocida, pero que a nosotros nos ha resultado muy útil en aquellos trabajos en los que hemos podido establecerlo, ¿vale?